Aleluya. Dios les bendiga. Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Qué maravilloso poder disfrutar de estar juntos en armonía. Qué maravilloso poder disfrutar de tu presencia. Qué maravilloso, Señor, de poder estar aquí como una familia, como un solo cuerpo, con un mismo corazón, con una misma fe, Señor. Te pedimos por nuestros niños, Padre, para que tú los bendigas en este día. Los enviamos a su clase, a su iglesia, a su tiempo juntos, Señor, para que con el deseo, Señor, deseamos que tú sigas formándoles, que ellos puedan seguir creciendo, Señor, en sabiduría, en estatura, en gracia. Padre, que tú sigas hablando a sus corazones, enseñándoles tu maravilloso evangelio, Señor, tu maravilloso amor y tu gracia. Padre, ayúdanos a nosotros como iglesia, los maestros, Señor, junto a sus padres, a seguir encaminándolos por el camino, Señor, que tú has trazado para ellos. Los bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Nos preparamos para escuchar la predicación. ¿De qué manera viviríamos nuestra vida como cristianos si supiéramos a ciencia cierta o si sospecháramos que el fin estuviese cerca, que el tiempo se estuviese terminando, que el Señor Jesús estuviese pronto a regresar? ¿Cómo viviríamos? ¿Seguiríamos viviendo exactamente de la forma que lo estamos haciendo? ¿O haríamos cambios significativos y hasta radicales en nuestra vida? Muchas veces afirmamos como iglesia que Cristo viene pronto. Amén. Que lo que está pasando alrededor del mundo es una prueba, son señales de su inminente regreso. Pero la pregunta es, ¿lo creemos de corazón? Si somos honestos, yo creo que lo creemos, pero no de todo corazón. Al menos si nos comparamos con la iglesia del primer siglo. Porque la verdad es que tú y yo estamos bien cómodos en este mundo. La verdad es que vivimos vidas relativamente fáciles. Tenemos todo en abundancia. Y sobre todo, no sufrimos persecución por nuestra fe. De hecho, si alguien no tiene agua, puede ir a casa y yo tengo agua. Y aquí en la iglesia hay agua también, creo, a veces. Pero los creyentes del primer siglo, ellos sí que creían que el fin estaba muy cerca. Primero porque ellos creyeron de verdad cuando Jesús dijo, vengo pronto. Y segundo, porque la persecución que estaban experimentando por causa de su fe era terrible. Muchos incluso vieron a sus hermanos en la fe siendo martirizados por causa de su fe. Sus vidas eran muy complicadas. Muchos vivían con un constante temor
de ser encarcelados, maltratados o sentenciados a la muerte, siendo rechazados por la sociedad, viviendo en escasez. Y el regreso de Cristo era lo único que los llenaba de esperanza. Era la única esperanza que ellos tenían de ser liberados de la opresión y de la maldad de este mundo. Por eso registra la historia que cada vez que los cristianos del primer siglo se reunían, terminaban cantando o expresando o saludándose con la siguiente expresión: Maranata, el Señor viene. Y con esta expresión ellos se animaban los unos a los otros, recordándose que el Señor regresaría pronto. Dile al que está a tu lado: oye, ¿sabes qué? El Señor viene. Díselo. El Señor viene. Esta expresión está por todas partes en las cartas de los apóstoles. El apóstol Pablo concluye su primera carta a los Corintios diciendo: si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. A los filipenses le escribe: la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. El apóstol Juan registra las palabras de Jesús en el Apocalipsis. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Aleluya. Amén. Ven, Señor Jesús. El autor de la carta a los hebreos expresa: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. El apóstol Santiago expresa: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. A los romanos Pablo le escribe: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Se fijan? Esta era la comida de la iglesia del primer siglo, de noche y de día y de mañana y de en todo momento. El tener siempre presente que Cristo estaba a las puertas era su mayor motivación para vivir la vida que le agrada a Dios. Y el apóstol Pedro no es la excepción. También le dice a la iglesia: pero el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, si pensamos en los versos anteriores, podríamos decir que Pedro dice: por lo tanto, sea esta la motivación para vivir la vida que agrada a Dios. Perseveren en medio del sufrimiento, luchen por terminar con el pecado en sus vidas, incluso que esto sea lo que les dé las fuerzas en el caso muy probable de que tengan que enfrentar la muerte por causa de su fe. Entonces, ¿cuál es el fundamento? La base de vivir una vida que agrada a Dios. Verso 7. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio. ¿Para qué? Para la oración. Porque lo primero es lo primero. Es imposible vivir la vida que le agrada a Dios si nuestra vida no está fundamentada en la oración.
imagine que yo tenga la expectativa o pretenda que mi relación con mi esposa se mantenga saludable y prospere si no nos hablamos. Imagine. Sin hablarle de las veces que lo hemos experimentado. Me encanta que Pedro cualifique la oración con las palabras prudencia y sobriedad. ¿Qué clases de palabras? Prudencia y sobriedad. Porque definitivamente, iglesia, es la oración lo único que nos puede mantener prudentes y sobrios en medio de un mundo lleno de tanta confusión, de tanta ansiedad y de tanta desesperanza. Y no es orar por orar, porque podemos orar de una manera incorrecta. Santiago, ¿se acuerdan? Le dice, ustedes no reciben lo que piden porque no saben pedir. Así que podemos orar de una manera incorrecta. Aquí de lo que estamos hablando es de una oración que nos mantiene constantemente en comunión con el Padre, en sintonía con el Espíritu Santo y unidos a Cristo. ¿Cómo evalúas tu vida de oración? ¿Está débil o está fuerte? ¿Está creciendo o está menguando? ¿Es la oración la prioridad en tu vida? ¿Reconoces lo crítico y lo fundamental que es para tu salud mental, emocional y espiritual? ¿Es la oración tu oasis en donde te refugias a diario y en donde encuentras descanso, aliento y paz? Es la oración tu conexión a tierra, tu ground. De hecho, es muy probable que Pedro no se esté refiriendo en esta ocasión al ejercicio privado de la oración personal, sino al ejercicio colectivo de la oración. Una cosa es evaluar nuestra vida de oración privada y otra cosa es evaluar la vida de oración de la iglesia. Si evaluáramos nuestra vida de oración como iglesia, ¿qué nota nos daríamos? ¿Diríamos que es débil o fuerte? ¿Estaremos orando lo suficiente como iglesia? ¿Cuántas veces experimentas o participas de momentos de oración junto a tus hermanos en la fe? ¿Recuerdan la última vez que lo hiciste? Bueno, lo acabamos de hacer. Entonces, pudiéramos decir que todas estas cosas de las que Pedro está hablando no solamente son marcas de una vida que agrada a Dios, sino también de una vida de iglesia que agrada a Dios. Y además de la oración, ¿cuál es otra marca de una iglesia que busca agradar a Dios? Verso 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabes lo que es ser ferviente?
Ser ferviente es esforzarse por algo de manera consistente, porque para uno es importante. Piense en algo en lo que usted es ferviente. Quizás usted sea ferviente con su trabajo o con su negocio. Quizás usted sea ferviente con el ejercicio. Quizás usted sea ferviente con el tiempo, con su familia. Quizás usted es ferviente con un hobby. Pero Pedro nos dice que una vida que agrada a Dios es ferviente en su amor por sus hermanos en la fe. Y la prueba de ese amor, la prueba de que ese amor es ferviente, es que tolera cualquier falla, cualquier pecado, cualquier ofensa. ¿Eres de los que te ofende fácilmente? ¿Eres de los que se enchisma por cualquier cosa? ¿Eres de los que te ofendes porque simplemente alguien te pasó por el lado y no te saludó? ¿O tu amor por tus hermanos, por tu iglesia, por tu familia espiritual es tan fuerte? Tus graneros están tan llenos de amor que tienen la capacidad de cubrir cualquier falta. Alguien dijo que una evidencia de una persona madura espiritualmente es que no se ofende con facilidad. De hecho, ¿sabe quién amó a sus hermanos de forma ferviente? De tal manera que cubrió una multitud, por no decir un océano de pecados. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, gracias a que Él nos amó fervientemente, ahora nosotros podemos amarnos los unos a los otros de la misma forma. Honremos, iglesia, su nombre, amándonos como Él nos amó. Además de la oración y del amor ferviente, hay otra cosa que caracteriza una vida que agrada a Dios y por ende una iglesia. Verso 9. Sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuración. Ciertamente el Señor quiere que seamos hospitalarios con todos, con todo el mundo. Pero aquí Pedro se refiere específicamente a ser hospitalarios ¿con quiénes? Con los hermanos de la fe. La hospitalidad viene de hospedar, de recibir en casa, de abrir la puerta de mi hogar a otros, de permitirle a otros entrar a mi vida privada, de invitar a otros a sentarse en mi sofá, que tengo que cuidarlo tanto. La hospitalidad viene de invitar a otros a sentarse en mi mesa. Mire, el verdadero significado de hospitalidad tiene que ver con recibir gente extraña. Si usted busca, ¿verdad? La raíz, recibir gente extraña. ¿Conoce usted el término xenofobia? Que está tan en boga en estos días. La fobia a los extranjeros.
Pues la hospitalidad es todo lo contrario. La hospitalidad es xenofilia, el amor por los extranjeros. Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿por qué Pedro usa este término en el contexto de la iglesia? ¿No se supone que en la iglesia no somos extraños? Y bueno, la realidad del contexto es que la iglesia del primer siglo era una iglesia donde habían gente de múltiples etnias, ¿verdad? Habían judíos convertidos al cristianismo y también habían gentiles de diferentes partes del mundo grecorromano. Así que hace sentido que Pedro utilice esta palabra al referirse al contexto de la iglesia. Sabemos que hubo problemas en la iglesia del primer siglo entre diferentes razas y etnias. Y nuestro contexto, podemos aplicar esto. Podemos ser xenofóbicos dentro de la iglesia. Ciertamente en nuestra iglesia hay muy poca diversidad étnica, ¿verdad? Podemos contar con nuestras manos aquellos que no son boricuas de nacimiento, ¿verdad? En nuestra iglesia. Pero ciertamente podemos tratarnos como extraños. Podemos tratarnos como extraños. Mire, yo doy gracias, qué pena que ella no está aquí hoy porque está con Claire en Manatí, en la iglesia de su amiga Andrea, porque su amiga Andrea hoy predica en su iglesia y Claire y Yelian pues querían ir a visitarla. Y le dije, qué pena que no vas a estar en la iglesia porque voy a hablar de ti y voy a hablar bien. Mire, yo doy gracias a Dios y tengo una gran admiración por mi hija Yelian, que acaba de cumplir 18 años, por si acaso. Si hay alguien que me ha enseñado lo que es hospitalidad, es Yelian. Si por ella fuera, en casa habría gente todo el tiempo. Si por ella fuera, en casa habría comida todo el tiempo para todo el que llegue. Si por ella fuera, en casa alguien nuevo pasaría la noche durmiendo en casa. Ciertamente, Dios nos llama a todos a ser hospitalarios, pero Dios le ha dado un don de hospitalidad a algunos. Y entre medio tenemos varios. Y la razón por la cual, escuche esto, es que esto son de esas cosas que uno se supone que sepa, ¿verdad? Y las aprende tarde. La razón de que Dios le dé un don específico a algunos en la iglesia es para que estos sean modelo para los demás de cómo se ve una vida que agrada a Dios. ¿Me entendió? Porque a mí me voló la cabeza esa idea. Porque a veces decimos no, que lo haga ella, porque ella tiene el don. Y Dios está diciendo, es que yo le di el don a ella para que tú veas y aprendas cómo se hace. Porque a ti también te toca. La verdadera manera de demostrar que pertenecemos a una iglesia local, a una comunidad de fe, a una familia espiritual, la verdadera prueba y evidencia no es las veces que venimos al templo los domingos.
La verdadera evidencia es las veces que abrimos nuestra casa. Es las veces que la gente se sienta en nuestra mesa. Es las veces que compartimos el pan y la copa con otros. Es el nivel de confianza que tienen nuestros hermanos de llegar a nuestra casa, tocar la puerta y ser bienvenidos. Eso es verdadera hospitalidad. Y si no somos hospitalarios con aquellos que se supone que amemos fervientemente, ¿cómo vamos a ser hospitalarios con los de afuera? Mire, todo lo que Dios nos ha dado, todo, primero que le pertenece a Él, y segundo que nos los ha dado para bendecir a otros. La casa que Dios te ha dado no es para que la disfrutes tú solo con tu familia. La casa que Dios te ha dado es para que la disfrutes con otros. Es para que sea un refugio también para otros, especialmente para los de la familia de Dios. La verdadera hospitalidad, perdonen que me concentré en esto, pero es que creo que hay algo aquí. La verdadera hospitalidad se mide en cuántas conversaciones profundas se dan en tu sofá, en tu terraza o en tu balcón. La verdadera hospitalidad se mide en cuántos platos de comida compartes con otros. La verdadera hospitalidad se mide en cuántas lágrimas se derraman sobre tu mesa. En cuántas oraciones se elevan al cielo desde allí. En cuántos textos bíblicos allí se escudriñan. La verdadera hospitalidad se mide en cuántas carcajadas oyen los vecinos provenientes de tu sala. La verdadera hospitalidad se mide en cuántas veces tu vecino se molesta por la cantidad de carros que siempre se le estacionan al frente. Y las puertas de tu casa se abren con facilidad, aunque no esté pintada por fuera. ¿Cuán frecuente recibes hermanos en tu casa? ¿Cuán intencional eres con tu calendario para apartar días para invitar gente a tu casa? ¿Es tu casa un refugio para otros, especialmente para tus hermanos en la fe? ¿Y sabes qué? Aquí viene lo más emocionante. ¿Sabe qué es lo más glorioso de la hospitalidad? La hospitalidad es inversamente proporcional a la murmuración. ¿Escuchaste? La hospitalidad es inversamente proporcional a la murmuración. Es muy difícil murmurar o quejarse o hablar mal de aquellos que se sientan en tu mesa. De aquellos que te abren su corazón, de aquellos que te cuentan su historia, de aquellos con los cuales ríes y lloras, de aquellos que llegas a conocer profundamente. Por eso la hospitalidad es la mejor medicina en contra de la murmuración. Iglesia, la murmuración es como un veneno que destruye a la iglesia. Mientras que la hospitalidad es una medicina que la sana, la edifica y la construye.
Si hay algo que Dios detesta, es la murmuración. Y que mucho lo ofendemos. Y si hay algo que Él ama, es la hospitalidad. Porque nuestro Dios es un Dios hospitalario. Eso fue lo que Él hizo cuando nos salvó. Nos invitó a su casa, nos sentó a su mesa. ¿Y sabe qué? Un día nos mudaremos a vivir con Él para siempre. Aleluya. Cuando la gente piensa en ti, ¿te ve como una persona hospitalaria o como un murmurador? Oración, amor ferviente, hospitalidad. ¿Y qué nos hace falta? ¿Cuál es la cherry que se le pone encima de una vida que agrada a Dios? Verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos falta? El servicio. El servicio. Pero no cualquier clase de servicio. Es un servicio espiritual. Es un servicio sobrenatural. Porque así es el servicio en la iglesia. Así es el servicio en el reino de Dios. En el mundo la gente se esfuerza y utiliza sus capacidades humanas y la sabiduría humana para servir a otros, para realizar sus trabajos, sus funciones y sus ministerios. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia nos servimos los unos a los otros, pero con las capacidades espirituales que el Señor deposita en cada uno de sus hijos. De otra forma, ¿sabe lo que pasaría? Nos quemaríamos. De otra forma, no seríamos efectivos. Y lo peor es que de otra forma seríamos nosotros los que nos llevaríamos la gloria y no Dios. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don especial, un regalo especial, un carisma especial, para que lo usemos para servir a otros, especialmente a los de la familia de la fe. Porque esa es la manera en que Dios ha decidido edificar a su iglesia, a través del servicio de los dones, del ejercicio de los dones que Él reparte generosamente a sus hijos. Por eso creemos que aunque en nuestra iglesia tenemos un cuerpo de diáconos, hombres y mujeres que han sido elegidos por tener unas cualidades espirituales especiales, la realidad es que en la iglesia todos somos diáconos. ¿Me escuchó? Salud. Todos somos diáconos. Todos somos servidores. Porque en una iglesia sana, todos ponen al servicio de la iglesia
los dones que el Señor le ha dado. Porque en una iglesia sana, todos imitan a aquel que dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya descubriste el don que Dios te dio? Y si ya lo descubriste, ya lo pusiste en función, ¿de qué manera le estás sirviendo a tus hermanos y a tus hermanas en la fe? ¿Vienes a la iglesia los domingos pensando en cómo la iglesia me va a servir? ¿O vienes los domingos preparado pensando en cómo le voy a servir a mi familia espiritual? ¿Vienes a la iglesia como un espectador o como un servidor? Porque nuestro Señor necesita que seamos buenos administradores de lo que Él ha depositado en nosotros. ¿Y sabe qué? Un día Él nos pedirá cuentas. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un don especial, distinto pero de igual importancia. Y lo ha hecho así para demostrarnos su multiforme gracia. Los dones que Él reparte reflejan su corazón generoso y creativo. Mire, si los dones fueran colores, la iglesia debería ser un arco iris. Si los dones fueran flores, la iglesia debería ser un jardín. Si los dones fueran frutas, la iglesia debería ser un bosque. Y aquí Pedro no pretende hacer una lista exhaustiva de lo multiforme de los dones que Dios reparte a la iglesia. Lo que Él quiere enseñarle, recordarle a la iglesia, es que no hay manera de servir en la iglesia si no es a través de las capacidades espirituales que Dios nos da. No son mis talentos, ni mis fuerzas, ni mi sabiduría. La iglesia no funciona así. Por ejemplo, el que hable, o sea, el que enseña o el que predica, que lo haga conforme a las palabras de Dios, no conforme a sus opiniones personales o su sabiduría humana. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Se fija? Todo lo que hacemos en la iglesia no puede ser por nuestras propias fuerzas y capacidades, sino por las fuerzas y las capacidades que Dios nos da. Lamentablemente en la iglesia hay demasiadas historias de personas que han sufrido un burnout, un quemazón. Y aunque las razones que pueden provocar un burnout son muchas, debemos preguntarnos si una de ellas es porque la persona estaba tratando de servir con un don que no le correspondía. O si estaba tratando de servir con el don que le correspondía, estaba tratando de hacerlo por sus fuerzas o capacidades. En fin, iglesia, una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia que crece y se reproduce, una iglesia que impacta a su comunidad, es una iglesia que está fundamentada en la oración.
Amén. Es una iglesia que está fundamentada en el amor ferviente los unos por los otros. Amén. Es una iglesia que está fundamentada en la hospitalidad. Amén. Y es una iglesia que está fundamentada en el hecho, en la realidad, que todos sus miembros se sirven los unos a los otros por medio de los dones que Dios ha repartido a cada cual. Entonces, y solo entonces, una iglesia que opera de esta manera es una iglesia donde Dios y solo Dios será glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cierre sus ojos un momento. Tengamos un tiempo para meditar en esto. Pregúntale al Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto, Señor? De todo este pasaje, de todo este sermón, de toda esta prédica, ¿qué me quieres decir a mí? Específico, personal. Pregúntaselo. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo cambie? ¿Hacia dónde tú quieres que yo me mueva? Aleluya. Señor, tú estás aquí. No permitas que seamos oidores olvidadizos de tu palabra. Háblale a la iglesia, Señor. Gloria a Dios. ¿Ya te lo dijo? Gloria a Dios. ¿Se atreve alguien a responder en oración a lo que Dios te dijo?